Bienvenidos, hermanos. Y ya que están ahí, pues abran sus Biblias, si no las habían abierto, a Romanos 12. Es donde vamos a estar estudiando estos dos versículos tan maravillosos de la palabra de Dios. Dice Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pablo nos ha estado enseñando a través de esta carta de Romanos lo maravilloso que es nuestro Dios. Nos ha dado la mejor doctrina en toda la Biblia, la mejor doctrina y la mejor teología en los 11 capítulos anteriores. Ahora, cuando llega al 10, al 12, nos dice ahora cómo debemos de vivir. Después de que hemos aprendido todo esto en la palabra de Dios, ahora hay que ponerlo en práctica. ¿Alguno fue a la escuela y tuvo una educación formal? Por ejemplo, estudió para enfermera, para, qué sé yo, doctor, ingeniero, mecánico, electricista. Lo que está haciendo Pablo es que cuando, por ejemplo, si uno va a la escuela por 12 años, ¿verdad? Bueno, aquí van por 12 años. En nuestros países, pues a veces teníamos suerte si terminábamos el 6º año, ¿verdad? Sí, claro. Según, si acaso. Algunos tercero, cuarto, quinto, otros van a la secundaria, otros hasta la preparatoria. Pero hagan de cuenta que va a la escuela, termina sus estudios, recibe su diploma. ¿Ahora qué va a hacer con ese diploma? Ahora va a ejercer la carrera para la que estudió. Como en el servicio anterior tenemos una hermana que es enfermera, le pregunté, ¿cuántos años tuviste que ir a la escuela? Dijo, bueno, después del colegio, 12 años, que son hasta la preparatoria, 4 años después de colegio y 4 años después de estudiar medicina. Dije, después de que te graduaste, ¿qué hiciste? Pues se fue a ejercer la carrera para la que había estudiado, ¿verdad? Nosotros hemos estudiado hasta ahorita cada 11 capítulos en Romanos, y ahora Pablo nos dice, ahora que ya se graduaron, ahora vayan a trabajar lo que aprendieron, vayan a vivir lo que han aprendido. Y esto es lo que Pablo nos está enseñando, y a través de lo que nos enseñó en los 11 capítulos, les voy a leer varios versículos para recordarles solamente, porque ya los estudiamos, ¿verdad? Primeramente nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Y luego el versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nos está diciendo cómo debe de vivir uno el justo. ¿Por qué? Por la fe. Por gracia fuimos salvos a través de la fe, ¿verdad? Y ahora es cómo debemos de vivir. Y después nos continúa enseñando del versículo 18 en adelante, cuánto pecado hay en el mundo. Y luego en el capítulo 3, 10 nos dice que no hay ni uno justo, no hay ni uno bueno, no hay ni siquiera uno. Todos aún se han desviado, dice, no hay quien busque a Dios. Todos se hicieron inútiles. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nos da la condición de nuestros pecados. Nos enseña qué tan perdidos estábamos. Y va a ir avanzando, va de vernos cómo estábamos perdidos en delitos y pecados. Ahora nos va a enseñar en dónde estamos con Cristo.
Y después más adelante nos dice, ahora ¿qué debemos de hacer que tenemos a Cristo en nuestra vida, verdad? Es lo que debemos de hacer. Entonces, dice en el versículo 21 del capítulo 3, dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios. Dios vino a este mundo a salvarlo, ¿verdad? Porque estábamos todos perdidos. Todos perdidos. Porque dice en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? Todos. No dice la mayoría, no dice unos cuantos, dice todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, de la gracia de Dios. Todos muertos. ¿Qué hace un muerto? Nada. No se puede mover, no puede hacer nada, ¿verdad? ¿Qué podíamos hacer nosotros espiritualmente? Nada. ¿Podíamos pagar por nuestros pecados? No. ¿Qué tal si dábamos nuestra vida? No valía nada, estábamos perdidos. Por eso vino Dios a rescatarnos. Por eso vino Él a salvarnos. Es que estábamos perdidos en delitos y pecados, pero nos dice ahora en el capítulo 5, versículo 1, dice, pero ahora justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta qué maravilloso? Justificados ahora por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no somos enemigos. Pasamos de estar muertos a estar vivos. Pasamos de enemigos a hijos de Dios. Piensen nada más en esto. Primero pasamos, nosotros los cristianos pasamos a través de una metamorfosis. ¿Qué es lo que es una metamorfosis? Hay un cambio tremendamente radical. ¿Cómo empiezan las mariposas? A ver, empiezan como un gusano, ¿verdad? Y luego están en el capullo. Y ahí se van transformando de gusano a mariposa. Un gusano pasa toda su vida en el suelo, ¿verdad? En la basura, y lo pisan y ni lo ven. Pero una mariposa vuela libremente por donde quiere. Así nosotros fuimos transformados en una metamorfosis de muertos a vivos, de caminar en tinieblas a caminar en la luz. Pasamos de la muerte a la vida, de estar ciegos hasta a poder ver, de estar perdidos a haber sido encontrados, de enemigos de Dios a hijos de Dios, de destinados al juicio, ahora somos nosotros perdonados. Pasamos de las tinieblas a la luz y ahora servimos al Señor con todo nuestro corazón, o así es como debemos de hacerlo. Pablo, el deseo de Pablo era siempre, él quiso por mucho tiempo ir a Roma. Él quería ir a Roma, pero no se lo permitió Dios. ¿Por qué creen que no se lo permitió Dios? Él tenía sus planes de ir, pero Dios, y no eran malos planes, eran buenos planes, pero Dios no se lo permitió. ¿Saben por qué? Porque si le permita ir cuando él quería ir, nunca hubiera tenido la necesidad de escribir la carta a los romanos. Es una carta de 16 capítulos, es un libro prácticamente pequeño, ¿verdad? Se dan cuenta que muchas veces, aunque nuestros planes sean buenos, no son de acuerdo a los planes de Dios. Y si no son nuestros planes como nosotros los queremos hacer, Dios dice, aunque sean buenos, dice Dios, no, yo tengo algo mejor para ti. Tengo algo. ¿Cuántas personas han venido a la salvación a través del libro de Romanos? Millones y millones han venido a la salvación. Es el libro más poderosamente evangélico y teológico de la Biblia. Y millones. El libro de Romanos comenzó la renovación de la iglesia. Millones han venido a la salvación. Simplemente Martín Lutero vino a la salvación en el reconocimiento que nosotros somos salvos por gracia, no por obras. Y de ahí comenzó y de ahí siguió
como un fuego que se extendió por toda Europa y después hasta los rincones del mundo, por el efecto de este libro de Romanos. Por eso Dios no le permitió ir cuando él quería. Tuvo que escribir el libro estando en Éfeso, pero lo increíble que después que estuvo encarcelado, entonces escribió las 4 cartas de Efesios, Filipenses, Colosenses, perdón, y la otra que le escribió a no recuerdo ahorita cuál era la cuarta. Bueno, luego la busco. La sé, pero no la recuerdo ahorita. De ahí escribió 4 cartas, estando encarcelado. Dios nos puede usar en cualquier lugar, eso quiero decirles. No importa cómo estemos o dónde estemos, Dios nos puede usar si nos rendimos a Él. Uno diría, bueno, a mí me gusta ir a hablarle a la gente del Evangelio, pero si estoy en la cárcel, ya no puedo. Claro que sí. Hay otros prisioneros en la cárcel que necesitan oír. Muchos han venido a la salvación en las cárceles. ¿Por qué? Porque Dios ha permitido que algún cristiano o alguien que no era cristiano se convirtió en la iglesia y les enseña, les predica el Evangelio a otros y vienen a la salvación. Dios obra en maneras increíbles, como nosotros no nos imaginamos, pero Él sabe lo que hace. Nos dice enseguida en un versículo en Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Nos está dando el progreso. ¿Cómo murió por nosotros? En el versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y luego en el capítulo 6, versículo 1, nos dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Creen que es bueno seguir pecando para que Dios nos siga perdonando? No, dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos más en él? ¿O no sabéis que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús han sido bautizados en su muerte? Y luego llegamos al capítulo 8, donde nos da las noticias maravillosas. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se dan cuenta que este versículo es tan maravilloso? Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, que no andan de acuerdo a la carne, no andan como andaban antes, sino conforme al Espíritu, porque ahora son guiados por el Espíritu de Dios. Son hijos de Dios. Y adelante en el capítulo 8, 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Piensen en esto. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, no importa qué tan mal la pasemos aquí, no se compara con lo que vamos a experimentar en el cielo, con la gloria venidera. Y en el versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué podemos decir de esto? Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Saben que aún las pruebas en la vida tienen un propósito? No nos gustan, no las comprendemos muchas veces, pero aún de lo malo Dios puede sacar bueno. ¿Cómo lo hizo Pablo? Quizá no hubiera escrito esas cartas que escribió en la cárcel si no hubiera estado encerrado. No sabemos. Pero aún ahí Dios usó su tiempo, porque nos dice en una de sus cartas que todos en el imperio romano, no en el imperio romano, todos en la casa de César habían oído el evangelio, porque Pablo estaba encarcelado en Roma,
Muchos de los soldados que lo tenían encadenado, no se le podían ir. Les predicaba el evangelio y muchos vinieron a la salvación, aún de la casa de César. Muchos aún en el gobierno romano, a los que tal vez nunca Pablo hubiera podido conocer, Dios lo permitió encarcelándolo. Lo encarcelaron 2 veces. La primera vez lo soltaron. Pero ¿saben qué? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si estamos en la cárcel y estamos a punto de morir por andar predicando el evangelio y nos dejan salir libres? Pues yo creo que yo me iba a una isla y me alejaba lo más que pudiera. No, ¿verdad que no? Eso no es lo que hizo Pablo. Pablo siguió predicando el evangelio y por eso lo volvieron a arrestar. Y esta vez sí le cortaron la cabeza. Esta vez sí lo mataron, pero ¿saben qué? Él dijo, no tengo miedo. No temo. ¿Por qué? Porque decía que antes de morir él sabía que lo iban a matar. No sabemos cómo supo, pero sabemos que sí sabía, porque dijo, he terminado la carrera. He peleado la buena batalla. Y ahora me espera la corona de justicia que el Dios justo me dará. ¿Se dan cuenta? Aún hasta la muerte fue fiel. Y eso es lo que nos inspira a nosotros. Eso nos inspira a saber que no importa lo que pasemos en esta vida, Dios está con nosotros. Dios nunca nos abandona. Dios nunca se olvida de sus hijos. Dice en la Biblia, dice en Isaías, si una madre se olvida de sus hijos, pero Dios no se olvida de sus hijos. Pueden los padres, las madres abandonar a sus hijos, pero Dios no los abandona. Tenemos un Padre celestial que nos ama más que nadie y nunca nos va a abandonar. Así es de que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y nos enseña, nos dice en Romanos 10, 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí está el Evangelio. Aquí en esos 2 versículos está el Evangelio. Es uno de los que uno comparte cuando uno habla con alguien para invitarlos a recibir a Cristo, ¿verdad? Claramente lo dice. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Claramente nos lo enseña aquí. Y seguimos adelante. Ahora sí vayamos otra vez lleguemos de nuevo al capítulo 12. Entonces ahora, después de darles todas las instrucciones, los va a llamar a practicar lo que aprendieron. A practicar lo que aprendieron. Voy a comenzar del versículo 33 porque es la explosión de adoración de Pablo, una doxología, una adoración de exaltación al Señor Dios Todopoderoso. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Alguno de ustedes le ha dado consejos a Dios? Creo que sí. Creo que muchas veces le hemos querido decir cómo deben de ser las cosas, ¿verdad? Señor, te pido, y le decimos lo que queremos que haga. Y luego le decimos al final que sea tu voluntad y no la mía. O le decimos que sea mi voluntad y no la tuya. ¿Cómo oramos? Muchas veces decimos que se haga tu voluntad, pero en el fondo no lo creemos. Queremos que se haga nuestra voluntad, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un hijo y está en vicios, le digo, Señor, sálvalo, salva a mi hijo, salva a mi hijo. ¿Qué tal si el Señor me dijera, no, lo voy a dejar que caiga hasta el suelo, que se arrastre, que llegue a la cárcel? Ahí es donde lo quiero encontrar. Señor, no lo dejes que sufra, por favor. No, sí lo voy a dejar sufrir. Porque es de la única manera que va a venir el arrepentimiento.
Y si lo salvo antes, como, ¿saben lo que sucede con los gusanos cuando se van, antes de que se conviertan en mariposas? Cuando están saliendo, tratando de salir del capullo, es doloroso, están luchando, luchando y luchando por salir. Hay personas que han tratado de ayudarles. Cortan cuidadosamente el capullo para que salga la mariposa. ¿Saben lo que hacen con eso? Muere la mariposa. Porque no se desarrollan sus alas, su fuerza, sus pulmones en la lucha, el estrago que están teniendo para salir del capullo, les ayudan y no se desarrollan y se mueren. Y Dios a veces tiene que hacer eso con nosotros, dejarnos que luchemos, que suframos, que experimentemos esa lucha para poder ser salvos. Yo he estado en las cárceles, he ido a predicar a las cárceles y créanme, ahí la gente presta atención, porque no tienen otra cosa más que tiempo en sus manos. Y muchos tienen ahí, yo hablé con algunos y les preguntaba, ¿cuántos años vas a estar? ¿Cuántos años tienes aquí? 5, 10, 15. ¿Cuántos te faltan? 10 más, 20 más. Saben que están sin esperanza de ver la libertad por años y años. Algunos ya tenían 40, 50 años y todavía les faltaban 20 o 30 más. Cuando les dice uno quiere ser libre, pues ¿quién no quiere ser libre? Y les digo yo, hay una prisión peor que esta. De esta algún día vas a salir, de la otra nunca vas a salir, a menos que te arrepientas y recibas a Cristo como tu Salvador. Puedes ser más libre que los que están afuera, porque muchos afuera están encadenados, encarcelados en el pecado y en los vicios. Tú puedes ser libre estando aquí. Cristo te da la libertad de llegar a ser hijo de Dios. Y un día, a la hora que salgas de aquí o mueras aquí, pero de aquí te vas directamente al cielo. Pocas veces fui, pero me gustaba mucho. Pero en ese tiempo íbamos los fines de semana y luego empecé a predicar en la iglesia y ya no tuve tiempo de ir a las cárceles. Me gustó mucho cuando fui, porque a los hombres en la cárcel se les habla como hombres que están en la cárcel, sin medidas, sin sutileza, a ver si no se ofenden. No, ahí son hombres duros y hay que hablarles claramente. Y los resultados son increíbles, lo que veo ahí. Porque Dios está en la cárcel, ministrando a los que están en la cárcel. Dios ministra a los que están en el hospital, enfermos a punto de morir, o tienen enfermedades incurables. Dios tiene la manera de alcanzarnos, nos llama de diferentes maneras. Mi hijo, ven para acá. Mi hija, ven para acá. Cambia tus caminos, arrepiéntete, entrégate al Señor. No, pero estamos tan ocupados en las cosas del mundo que no tenemos tiempo para Él. Al rato dice, mi hijo, hija, ven para acá, arrepiéntete, conviértete. No, bueno. ¿Saben lo que hacen los pastores con las ovejas rebeldes? Las ovejas descarriadas que se alejan y se van y el pastor tiene que dejar los 99. Siempre pensamos en la oveja descarriada, ¿verdad? Qué lindo, el pastor va por ella. Sí, va por ella. ¿Y saben lo que hace después de varias veces que no hace caso? Le pone la pata en medio de dos piedras, agarra el bastón que trae, el palo y ¡pum! Le quiebra la pata. Entonces se la tiene que cargar todo el tiempo en sus brazos o en sus hombros por semanas hasta que su patita le sana y queda toda renca de todas maneras. En ese tiempo la oveja se acostumbra al olor, al sudor, a la voz, a la presencia hasta el latido del corazón del pastor. Y después cuando sana y ya la suelta, nunca más se vuelve a alejar de él. Y a veces Dios tiene que hacer con eso con sus ovejas rebeldes. ¿Cuántos quieren una patita quebrada? ¿No? ¿Duele? Claro que duele. Yo ya me fracturé una vez, 2 fracturas y deslocada mi pierna cuando tenía como 2 o 3 años.
Después me tuvieron que cambiar la cadera acá, tengo una postiza. Y ahora el otro ya me está dando problemas. Y le digo a Cristina, yo estoy como Shakira. Dicen que sus caderas no mienten. No, las mías tampoco. Siempre me dicen, ay, me duele, me duele. Pero bueno, es parte de la vida. Pero yo digo, Señor, yo quiero ser obediente. Cuando me llamen, yo quiero decir, aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo te sirvo? Pues muy fácil. La Biblia nos lo dice. Volvámoslo a leer. Les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. ¿Se dan cuenta de esta frase? ¿Cómo ofrecían los sacrificios los judíos en el templo en el Antiguo Testamento? Todos los sacrificios los tenían que matar. Ovejas, corderos, toros, palomas, todo tenían que matarlo. Era el sacrificio de Dios. Pero Dios no nos quiere muertos, nos quiere vivos, porque muertos pues, no servimos para nada, ¿verdad? Muertos no podemos adorarlo como estamos aquí, claro. Si vamos a la gloria ya lo adoramos. Pero lo que nos está diciendo, no quiere que muramos nosotros. Él ya murió por nosotros. Él dio su vida en la cruz por nosotros. Ahora quiere que nosotros vivamos para Él. En sacrificio vivo. ¿Y qué más dice? Santo, agradable a Dios. ¿Qué es vuestro culto racional? Es lo normal que debemos de hacer. Adorar y glorificar a Dios. Les digo, seamos dóciles y obedientes porque el Señor, les he dicho antes, no es tímido para disciplinar a sus ovejas. Como el pastor a veces tiene que quebrarle la patita a la oveja, no seamos así de necios para que no tenga que hacer eso el Señor con nosotros. Seamos obedientes y que seamos sacrificios santos, agradables a Dios, que es nuestro culto racional. Y miren, dice, no se conformen a este siglo o a este mundo. ¿Se dan cuenta cómo el mundo nos quiere forzar a ser como el mundo? Vean simplemente las noticias, la televisión, todo nos quiere hacer. Es más, ahorita en estos días hay tremenda oposición contra los cristianos. He estado yo leyendo las noticias y créanme que me decepcionan, me desesperan y hasta coraje me da. Pero dice la Biblia que no se ponga el sol sobre tu enojo. Enojaos, mas no pequéis. Dice, podemos enojarnos, pero no pecar. Pero vemos las cosas cómo se están deteriorando cada día más. Y no, en Canadá ya pasaron una ley que si alguien quiere ayudar a alguien a cambiar su estilo de vida, está viviendo en pecado en la homosexualidad y lo quiere cambiar, es contra la ley. O sea, en todo el matrimonio homosexual ya es permitido. El aborto, ven cómo están las guerras en las calles ahorita porque pasaron la ley, cambiaron la ley del aborto. Simplemente la pasaron a los estados. Pueden ellos aprobarla o desaprobarla. Pero hay una tremenda revolución por todo el país por eso. ¿Por qué? Imagínense nada más, pensemos en esto lo que significa. Quiero tener el derecho de matar a mis hijos si yo quiero. Eso es el aborto. Quiero matar, es más, hay quienes han dicho, quiero embarazarme para poderlo matar. Piensen en eso, al grado que está el mundo. Y el mundo nos quiere forzar a ser igual que ellos. Y como saben que nosotros no estamos de acuerdo, ahora nos están atacando a los cristianos. ¿Nos vamos a conformar a este mundo? No. Vamos a seguir adelante sirviendo a Cristo. Porque es el único camino que nos queda a nosotros. Si hay oposición, la resistiremos. Si vienen y quiebran las ventanas, pintan el edificio, hagan lo que sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejar de predicar la verdad? No. Vamos a seguir adelante sirviendo al Señor. Yo siempre he dicho, si me llevan a la cárcel por andar predicando me encanta el ministerio de la cárcel. Ahí voy a seguir predicando el evangelio en la cárcel. Tendré un ministerio carcelario. Donde el Señor me ponga, yo ahí quiero servirlo. Pero tenemos que estar dispuestos a enfrentar todo lo que venga por mantenernos firmes con el Señor.
Dice, no se conformen a este siglo o este mundo, quiere decir el mundo también, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo cambiamos nuestro entendimiento? De acuerdo a la Biblia. La Biblia es nuestro mapa, es nuestro pergamino, es nuestro testimonio, es nuestra brújula, nuestra carta magna, es todo para nosotros. ¿Saben por qué? Como les decía antes, lo maravilloso de la Biblia es que la Biblia nunca se equivoca. Nunca tiene que ser cambiada. El otro día estaba yo viendo una encuesta en alguna televisión hispana y había tres muchachos, dos muchachos y una muchacha. Dos de ellos decían que ellos eran homosexuales y ella no sé qué era, pero estaba un pastor le estaban haciendo preguntas y él estaba contestando correctamente y le decían, no, la Biblia debe de ser cambiada. Tiene que ponerse al día, porque las cosas en el mundo están cambiando y eso está anticuado, eso no lo vamos a aceptar. Bueno, ¿cuántas veces se ha equivocado la Biblia? Nunca. Y a través de la historia, todas las sociedades han tratado lo mismo de cambiarla a su tiempo, pero si lo hubieran cambiado hace 1000 años o hace 500 años, ya no sería aplicable para hoy. La Biblia es la palabra de Dios y Dios dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Dice, su palabra está establecida en los cielos. Y debemos de vivirla y de aprenderla y de practicarla todos los días. No importa lo que el mundo... Y una cosa quiero decirles, no debemos nunca de odiar a nadie, aunque no estemos de acuerdo con lo que hacen. Nuestra obligación es amar al prójimo, sea quien sea. Vivan como vivan. No tenemos que aprobar cómo viven, pero no tenemos el derecho de odiar a nadie. Debemos de orar por ellos, porque Jesús dijo que oremos por nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Todo ser humano. Todo ser humano es nuestro prójimo. Si Jesús oró por los que lo crucificaron y él colgando en la cruz, se estaban burlando de él y le decían, a otro salvó y a él no se puede salvar. Si es el Hijo de Dios, que se baje de la cruz y creeremos en él. ¿Qué haríamos nosotros si estuviéramos en su lugar? ¿Los maldeciríamos? Pues no sé yo cómo reaccionaría, pero ojalá reaccionara como Jesús y dijera, Padre, perdónalos porque no saben lo que dicen. Me temo yo que yo los maldeciría. No sé lo que haría. Como les digo, ojalá nunca tenga que estar en esa posición, pero debo de recordar siempre lo que Jesús dijo e hizo, y yo haría lo mismo. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hubo un misionero, 4 jóvenes misioneros americanos que fueron a Ecuador a llevar el evangelio a una de las tribus de los Aucas. Jim Elliot. ¿Cuántos han oído el nombre de Jim Elliot? Eran 4 muchachos jóvenes, casados ya, tenían sus esposas, pero jóvenes en sus 30 años, 30 por ahí. Y estuvieron en una avionetita aventando folletos y todo eso, tratando y saludando a los indígenas. Ellos los saludaban y todo. Y bueno, aterrizaron y empezaron a tratar de evangelizarlos. Y las cosas iban bien hasta que un día, pues no sé qué pasó, pero vinieron, los atacaron y los mataron a los 4. Pero lo importante de esta historia no es que ellos no podían defenderse. Ellos traían rifles cargados con balas y los otros traían lanzas. Y ellos pudieron haberlos matado a todos. Pero ¿saben lo que dijeron ellos? Jim Elliot dijo, si los matamos se van al infierno. Si nos matan nos vamos al cielo. Se dejaron matar. Se dejaron matar. Y después de eso, la esposa de Jim Elliot volvió a seguir predicándoles el evangelio. Para hacerles el cuento corto, todos en la tribu vinieron a la salvación.
por el ejemplo, porque no podían creer lo que ella estaba dispuesta a hacer, y las esposas de los otros también. Después de que mataron a sus esposos, que ellas vinieran todavía a ministrarles, dijeron, no cualquiera hace eso. Quisieron saber por qué, les predicaron el evangelio, vinieron a la salvación. ¿Saben lo que hicieron la tribu después? Andaban predicando el evangelio y otras tribus en la selva. Eso es lo que hace la palabra de Dios, el poder de Dios. Uno no sabe cómo Dios puede actuar. Entonces nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, aunque a veces no entendamos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Podemos estar enfermos. Ahorita hay una señora que yo conozco que viene al servicio de inglés, una cristiana maravillosa, la he conocido por muchos años. Ella y su hija están bien graves ahorita del virus. Y diría uno, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué Dios permitió eso? Solo Dios sabe por qué permite cosas que no entendemos. Eso preguntaban, yo no sé si ustedes preguntaron eso, dijeron eso cuando yo estaba enfermo del COVID también. Que dicen, pero ¿cómo el pastor? Digo yo, ¿y por qué no? ¿Y por qué el pastor no? ¿Que es diferente? No, todos estamos en la misma lancha. Y todos estamos remando, queriendo llegar a la orilla, ¿verdad? Dios sabe lo que permite. Yo le doy gracias a Dios por lo que permitió en mi vida. No me gustó ni me gustan las secuelas que me quedaron. Pero no me quejo. Digo, no me gusta, pero no digo, ay Señor, ¿por qué permitiste? No, Señor, tú sabes lo que haces. Gracias por lo que permitiste, porque todas las cosas les ayudan a bien a los que son los amados y elegidos de Dios. Aunque no las comprendamos, las aceptamos porque no podemos culpar a Dios de hacer algo malo. Estamos orando por nuestra hermana, estamos orando por otros. Tengo un hermano conocido por muchos años, sólido cristiano, tiene cáncer en el páncreas, no le dan de posibilidades de salvación. Otro hermano también, le van a hacer una operación cuádruple en el corazón. Y varios así. Y vamos a decir, ¿por qué Dios permite estas cosas? Recordemos primeramente, vivimos en un mundo caído, un mundo bajo el poder del pecado, el poder del enemigo. Y Dios permite aún a sus hijos sufrir. Veamos la vida de Pablo simplemente. ¿Cuánto sufrió? Prácticamente a todos los apóstoles los mataron. 5 de ellos les cortaron la cabeza. Otros los atravesaron con lanzas. A 3 de ellos los apedrearon a muerte. El único que sobrevivió fue Juan. Y según la historia dice que lo quemaron en aceite. Y no murió. ¿Cómo creen que habrá quedado? Y diría uno, pero ay Dios mío, ¿por qué permitiste eso? ¿Por qué no dejaste que muriera mejor? ¿Saben por qué? Porque Dios no había terminado con él. Porque a los 90 años le dio el libro de Apocalipsis. ¿Se dan cuenta cómo Dios tiene sus planes? Y nosotros decimos, yo nunca se me hubiera ocurrido. Pero Él dice, Dios, a mí sí. Yo sé lo que hago. Entonces, no nos quejemos de lo que Dios permite. Más bien, transformemos nuestras vidas a que se adapten a su palabra, que se aplique que nuestras vidas se apliquen a Él. Y en la vida, démosle todo al Señor. Todo nuestro ser, todo nuestro corazón. No dejemos, no esperemos en darle todo al Señor hasta que lleguemos a viejos. Podríamos decirlo de esta manera, lo tengo en mis notas, que las tengo en inglés, dice, Paul challenges to present our bodies to God. Now, don't wait until you are falling apart, when sin is not fun anymore. A ver si lo traduzco. Pablo nos desafía a que presentemos nuestros cuerpos a Dios. No esperemos hasta que ya están viejos y ya no pueden hacer nada y ya pecar ya no es divertido, ¿verdad? Hay gente que hace eso. Dice, yo mientras esté joven voy a vivir la vida. Ya cuando esté viejo entonces ya agarro mi Biblia, mi rosario, lo que quieran hacer y entonces me entrego al Señor. No todo el mundo llega a la vejez. No todo el mundo llega a la vejez. Hace 2 meses tuvimos la celebración de vida
en la iglesia de EB Free para un muchacho que tenía 44 años. Nunca se imaginó que iba a contraer cáncer y se lo iba a llevar, cáncer del páncreas. Dejó un muchachito de 11 años, una esposa joven. Hay que darle todo ahora al Señor. ¿Saben por qué? Porque Él a sus 33 años lo dio todo por nosotros. Todo. Dio su vida. Derramó su sangre para salvarnos. Así es de que no esperemos, démosle todo. Lo mejor de nosotros, como dice el canto que cantamos. Démosle lo mejor, démosle todo, hasta lo peor de nosotros. Y seámosle fieles hasta el final. Jesús no se opuso a venir a tomar vida de hombre, venir en la carne y morir como hombre para podernos salvar. No nos llama a morir o que nos ofrezcamos como un sacrificio como los corderos del Antiguo Testamento. Nos llama a que vivamos cada día por Él. ¿Saben que es más fácil morir por Él que vivir por Él? Cualquiera en un momento, si llegara aquí alguien ahorita con una ametralladora y dijera, ¿cuántos son cristianos? Párense porque los vamos a matar. Ojalá que todos se pusieran de pie. Todos nos pusiéramos de pie. Y quizá viendo el valor de unos, todos los demás nos pongamos de pie, aunque nos estén temblando las cañitas, ¿verdad? Digamos, pues, me van a matar, pues me voy al cielo, pues yo también soy cristiano. Es más fácil morir por Él que vivir por Él. Porque vivir es de todos los días. Cualquiera puede ser valiente por un minuto, pero vivir todos los días para Él cuesta. Pero es eso a lo que nos llama, a vivir para Él como un sacrificio vivo, completamente entregados a Él. ¿Qué les parece el desafío? Es a lo que nos llama Pablo. Después de haber aprendido tanta doctrina a través del libro, dice, ahora practíquenlo. Ahora practíquenlo. Los siguientes capítulos, 5 capítulos, son práctica. Y si vemos en todas las cartas que escribía Pablo, primero les daba la doctrina, la enseñanza, y luego los llamaba a que lo vivieran. Y eso es lo que debemos hacer. Lo que debemos hacer, vivirlo todos los días. Amén. 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 Padre bendito, Dios todopoderoso. Nos llama, Señor, a que no nos conformemos a este mundo, que no nos dejemos moldear por el mundo, influir por el mundo, sino que nos entreguemos como sacrificios vivos a usted, viviendo cada día dándole la honra y la gloria. Y aunque sí a veces fallamos y tropezamos, pero no nos quedamos caídos, nos volvemos a levantar y le decimos, Señor, ayúdeme. Cada día cuando nos levantemos, démosle el día al Señor, digámosle, Señor, este es tu día, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te voy a alabar en mi trabajo, te voy a glorificar en lo que haga y en lo que diga. Dame fuerza, Señor, para serte fiel y no negarte y no fallarte. Y todo te lo pido, Padre bendito, en el santo y glorioso nombre de tu Hijo, que no escatimó el ser igual a Dios, sino que se deshizo, se entregó como hombre para morir por nosotros. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Te damos nuestras vidas y nuestros corazones, y todo lo hacemos y lo decimos en el santo y bendito nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.